Bueno, obviamente nosotros estamos en un medio televisivo, ¿no? Que es USIL TV, pero de todos modos es importante conocer todo desde cero, ¿no? Sé que ya algunos de ustedes están en ciclos avanzados, pero esto de todos modos va a servir como un recordatorio de lo que vieron en los primeros ciclos relacionado a periodismo, ¿no? A prensa escrita. Entonces vamos a ver lo que son los géneros periodísticos. Los géneros periodísticos son las distintas formas de enfocar y presentar la información. Y según la clasificación que he hecho, se diferencian por el grado de presencia del autor en el texto y se dividen en tres grupos. El primero es género informativo, que es la narración sintética de los hechos, sin valoraciones ni opiniones. Como ejemplos tenemos la noticia y la entrevista informativa. Por otro lado, el género interpretativo, el periodista explica lo que ocurre de una forma más completa sin incluir opiniones personales. Ejemplo, entrevista de personaje o perfil, reportaje interpretativo y crónica. Y finalmente tenemos el género de opinión, ¿no? En el cual el periodista incluye su opinión argumentada sobre distintos asuntos de actualidad, ¿no? Y sobre esto podemos tener ejemplos como el editorial, la columna de opinión, el artículo de opinión. Entonces, vamos a empezar con la noticia, ¿no? Que es el género básico del periodismo, ¿no? Y podemos encontrarlo mayormente en textos de los periódicos o páginas web. En la noticia se comunica un hecho con la máxima exactitud, ¿no? Se caracteriza por presentar una redacción clara y objetiva, ¿no? El periodista no da su punto de vista, no expresa su opinión en la noticia normalmente, ¿no? Además debe contar los hechos sin rodeos y de tal forma que atraiga y mantenga la atención del lector. Y paralelamente contiene datos relevantes y comprobados. Entonces, según lo que podemos ver en esta imagen, ¿no? Dicen, hallan granada dentro del colegio en Villa El Salvador. Entonces, si dividimos el hecho en partes, si dividimos esta noticia en partes, podríamos tener diferentes aspectos, ¿no? Uno de ellos es el hecho, ¿no? Que se halló una granada en un colegio. Protagonistas, que son testigos del hecho, alumnos, profesores, vecinos, etc. Un espacio y un tiempo, un distrito, barrio, colegio, día, hora, causa y consecuencia, ¿no? Pueden ser cobro de cupos, amenazas, un herido. Entonces, normalmente este despliegue de elementos, ¿no? De la noticia están relacionadas con las 6 preguntas básicas del periodismo, ¿no? Que como pueden ver ahí son el qué, quién, cuándo, dónde, por qué y cómo, ¿no? Entonces, en el primer párrafo se coloca aquello que es más importante y que engancha la atención del lector o del televidente. Y a continuación el texto sigue dando información más ampliada y detalles del suceso, ¿no? Entonces, a eso es a lo que se le conoce como desarrollo de la noticia. La noticia tiene 3 características importantes, que son la novedad, ¿no? Lo que se cuenta tiene que ser reciente, no debe haber pasado hace una semana, ni un mes, ni mucho menos hace un año, ¿no? Lo importante es comunicar algo que sea reciente. El interés también es otra característica importante de la noticia, ¿no? Viene dado por lo que el hecho puede afectar a quien lo lee y la cercanía con esa persona. Y la singularidad también, ¿no? Que sea fuera de lo normal. Por ejemplo, en el Perú sería fuera de lo normal escuchar una noticia de una niña de 12 años que contraiga matrimonio con un hombre de 65 años, por ejemplo, ¿no? Porque no es parte de nuestra cultura ni de nuestras tradiciones que suceda esto, ¿no? Lo cual tal vez no sería muy raro en algún país de Oriente Medio, por ejemplo. Entonces, ¿qué convierte a un hecho en noticia?
Por un lado tenemos el criterio de actualidad, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el virus que nos aqueja desde el año pasado acá en el Perú y desde el 2019 en el mundo? Chicos, ¿cuál es el virus? El COVID. El COVID, claro, ¿no? Entonces, si hablamos sobre el COVID específicamente, es un tema que genera actualidad, interés público también, ¿no? Es de interés público porque, por ejemplo, recientemente se detectó que en el Perú ha llegado ya la variante británica del coronavirus, ¿no? Del COVID-19. Genera expectativa también porque con respecto al tema de las vacunas, por ejemplo, ¿no? Si hablamos de la proximidad geográfica, social o afectiva, por ejemplo, no sería lo mismo hablar de un accidente de avión en Tumbes que el accidente de avión que hubo en Indonesia, pues hace unos días, ¿no? También las consecuencias de un hecho son un criterio a tener en cuenta para considerar un hecho como noticia. La magnitud de un evento puede ser, por ejemplo, un terremoto de grado 7.5 en Ica, obviamente tendrá mayor relevancia que un temblor de 3.5 en Ancón, ¿no? Por ejemplo. La relevancia o prominencia de personas, hechos o cosas. Por ejemplo, la visita del Papa Francisco al Perú, por ejemplo, ¿no? Si se diera, es un criterio que convierte a un hecho noticioso, ¿no? Del mismo modo, con la rareza, que ya les comentaba, lo de una boda entre una niña y una persona de 65 años, por ejemplo, ¿no? La cantidad de afectados, los conflictos o desastres y el humorismo también son criterios a tener en cuenta para convertir un hecho en noticia, ¿no? Para que un hecho se convierta en noticia. Entonces, aquí les he seleccionado 3 noticias que son de ayer. Una es sobre el COVID. A ver, antes que me olvide, voy a anotar los nombres de los que están presentes. Daniela, Antonio, Yamile y Romy. Ya. Entonces, a ver, ¿podrías, por favor, Antonio, leer esta noticia? Ya, ok. Dice, Japón detecta nueva variante de coronavirus en 4 viajeros procedentes de Brasil. La variante es diferente de las que ya se están propagando en Reino Unido y Sudáfrica, explicaron desde el Ministerio de Salud de Japón. Las autoridades de Japón detectaron una nueva variante del coronavirus en 4 viajeros de Brasil que provenían del estado de Amazonas, informó el Ministerio de Salud nipón. Takashi Wakita, director del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas de Japón, dijo que la variante era diferente de las que ya se están propagando en Reino Unido y Sudáfrica, informó Kyodo News. Por el momento, no hay pruebas que demuestren que la nueva variante encontrada en los viajeros de Brasil sea alta en contagiosidad, dijo Wakita. El funcionario también precisó que se están realizando estudios sobre la eficacia de las vacunas contra la nueva variante. Muy bien, gracias. Entonces acá tenemos un ejemplo de cómo se ha trabajado el criterio los criterios anteriormente vistos, ¿no? De actualidad, interés público, ¿no? En una noticia. Y también podemos ver las preguntas básicas de periodismo respondidas, ¿no? Tenemos el qué, tenemos el quién, tenemos el dónde, ¿no? Y luego ya se hace más hincapié en las declaraciones de las personas relacionadas a la noticia, ¿no? En este caso, el director del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas de Japón, ¿no? Entonces, digamos que empieza de más importante
a menos importante, ¿no? Porque dice, el último párrafo dice, el funcionario también precisó que se estaban realizando estudios sobre la eficacia de las vacunas contra la nueva variante, ¿no? Sin embargo, eso todavía está en versión estudios, ¿no? No hay nada concluyente al respecto, entonces, por eso es que se coloca al final de la nota, ¿no? Pero en todo caso, digamos que seleccioné esta noticia porque me parecía de bastante interés para el público en general y para ustedes, ¿no? Para que conozcan que no solamente hay una variante británica y otra sudafricana, sino que probablemente se habría detectado una brasileña, ¿no? Vamos a ver qué pasa en los próximos días al respecto. A ver, Daniela, ¿podrías leer esta nota, por favor? Sí. Estados Unidos. Pence acudirá al acto de proclamación de Biden pese a la ausencia de Trump. El vicepresidente de los Estados Unidos estará acompañado por su esposa en el acto de inauguración, según han dado a conocer medios locales. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, acudirá el próximo 20 de enero al acto de proclamación del presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, pese a la anunciada ausencia del presidente estadounidense Donald Trump. La noticia ha sido adelantada por la cadena de noticias estadounidense NBC, que cita a fuentes que conocen la decisión de Pence, quien estará acompañado por su esposa en el acto de inauguración de la presidencia de Biden y Kamala Harris. Con esta decisión, Pence vuelve a desmarcarse de las acciones de Trump durante la transición entre ambas administraciones, ya que el magnate neoyorquino anunció que no asistirá. Tanto Barack Obama como el propio Biden asistieron a la proclamación de Trump. Muy bien, gracias. Entonces acá también tenemos otro ejemplo de nota que es de interés mundial, ¿no? Porque es un tema político que está ocurriendo en Estados Unidos y que ha captado la atención del mundo entero, ¿no? Obviamente Trump no quiere reconocer la victoria o si ha reconocido la victoria de Biden, no está de acuerdo con ella, ¿no? Entonces ya anunció que definitivamente no irá al acto de investidura de Biden como presidente. Sin embargo, lo que llama la atención en esta nota es que el vicepresidente de Trump, que normalmente, bueno, en circunstancias usuales, respaldaría la postura de su presidente, ¿no? Está actuando por su cuenta y ya ha anunciado que efectivamente va a asistir al acto de proclamación de Biden como nuevo presidente de Estados Unidos, ¿no? Entonces, fuera de eso también vemos cómo se van respondiendo las preguntas básicas del periodismo en el primer párrafo, ¿no? Tenemos el qué, el quién, el cuándo, ¿no? Y el por qué, ¿no? Entonces, más bien hacia el final de la nota, el periodista o el reportero nos da detalles que ya son de menor interés, ¿no? Como que tanto Barack Obama como el propio Biden asistieron a la proclamación de Trump, ¿no? O sea, cuando él recién iba a ser investido como presidente. Y otra noticia que también escogí por su carácter de singularidad, ¿no? Es que las familias veranean en el río Lurín tras cierre de playas por la COVID-19. Entonces, Yamile, no sé si podrías leer la nota completa. Está bien. ¿Me escucha? Sí, sí te escuchamos. Ok. Familias veranean en el río Lurín tras cierre de playas por la COVID-19. El gobierno decidió cerrar las playas de todo el litoral para evitar la propagación del nuevo coronavirus, pero las riberas de los ríos no fueron incluidas en esta medida, convirtiéndose en el punto de encuentro para que muchos veraneantes lleguen a pasar un día soleado. Esto a pesar de las restricciones existentes para prevenir la propagación de la COVID-19. De acuerdo a las imágenes recabadas por la República, decenas de personas llegaron hasta el río Lurín este domingo 10 de enero.
Familias enteras con niños y mascotas ingresaron al agua. Lamentablemente, esto se da en un contexto complicado para el país, donde la segunda ola de contagios se ve cada vez más cerca, además de haberse confirmado que la variante británica del SARS-CoV-2 ha llegado a territorio peruano, siendo entre 40 y 70% más contagiosa que la común. Muy bien, gracias. Entonces, bueno, como les decía, ¿no? Escogí esta noticia porque me parecía singular, ¿no? Bueno, y probablemente también quien haya tomado las fotos y redactado el texto encontró claro, que era bastante inusual que no que las playas estuvieran llenas de gente, sino que las riberas de los ríos, ¿no? Y sobre todo porque estamos hablando de Lima, ¿no? En el distrito bueno, en el caso del río Lurín. Bueno, como les comentaba también, ¿no? En el primer párrafo, los primeros dos párrafos se da la información principal, que precisamente está resaltada en amarillo, ¿no? Y ya en el tercer párrafo se brinda información extra, ¿no? Se contextualiza, por así decirlo, el hecho de que la gente esté veraneando en el río en época de complicaciones y de surgimiento de la segunda nueva ola de COVID-19 en el Perú, ¿no? Entonces, antes de pasar al reportaje, quería compartirles una nota televisiva, ¿no? Porque si bien hasta el momento hemos visto noticias de prensa escrita o de web, entonces ahora quiero mostrarles una nota sobre una ceremonia de graduación, ¿no? Una noticia informativa 100% que se realizó en UCIL TV. Julio de 2018 es un mes que cientos de alumnos de UCIL recordarán por siempre, ya que culminaron una etapa importante en sus vidas que les abrió un sinnúmero de puertas hacia su futuro laboral. ...542 alumnos de las promociones 2017-2 y 2018-0... obtuvieron su bachillerato en dos emotivas ceremonias de graduación realizadas en el Centro de Convenciones de Lima. A ambos eventos asistieron las principales autoridades de la UCIL, decanos, directores de carrera y padres de familia. Bueno, en esta ceremonia de graduación nos sentimos una vez más muy orgullosos de nuestra universidad y también de nuestros alumnos, porque eso ha significado 5 años de arduo trabajo. Para nosotros es muy importante que nuestros alumnos se gradúen porque quiere decir que han aprendido de nuestra enseñanza por competencias, lo cual los prepara para desenvolverse en cualquier trabajo en el que puedan estar en un futuro, ¿no? Los graduandos expresaron su satisfacción tras culminar exitosamente su etapa universitaria. Súper emocionado de reunirme con todos los chicos de la carrera, ver con la gente que en vez de subimos todos juntos, que estar ahora en este momento tan especial para todos es súper emocionante, ¿no? Soy una persona súper agradecida y en verdad cuando me dicen a veces UCIL Lover, yo sí soy UCIL Lover y me encanta porque me dio amigos que me van a durar para toda la vida, me ha dado mi carrera, me ha dado el primer trabajo, contactos importantes, los profesores son increíbles, yo en verdad en UCIL estoy súper orgullosa. Además, destacaron los pilares de emprendimiento y globalización que son parte de la filosofía de la Universidad San Ignacio de Loyola. La UCIL te ayuda mucho, no solamente en lo laboral, sino también en la parte internacional, que te da mucho apoyo para que puedas viajar, para ir al extranjero, intercambios. Yo creo que eso te abre muchas puertas en este país y ganas mucha más experiencia. La UCIL de hecho tiene ese enfoque bilingüe, internacional, tiene bastante enfoque corporativo. Yo me especializo en comunicación empresarial, ahorita trabajo en una empresa, entonces de hecho sí me ha dado todo ese knowledge de cómo hacer las cosas, ¿no? Los egresados y ahora graduados de la Universidad San Ignacio de Loyola salen a demostrar que tienen las competencias necesarias para enfrentar el nuevo mundo laboral. Con cámara de Carlos Jugador, informó Ariadna Pulenche para UCIL TV. Bueno, entonces ahí teníamos un ejemplo de lo que es una nota informativa de UCIL TV.
Si recuerdan al inicio, se mencionan, bueno, los elementos básicos de la noticia, ¿no? El qué, que es la graduación, el quién, que vendrían a ser los graduados, ¿no? En este caso son 542. El dónde también se menciona, el Centro de Convenciones de Lima, y así sucesivamente se va presentando la información de más importante a menos importante, ¿no? Entonces, bueno, ahora vamos a continuar con las diapositivas. Tenemos el reportaje, ¿no? El reportaje podría definirse como la ampliación de una noticia en la que se añaden muchos más detalles. Tiene el estilo personal de cada periodista o redactor, ¿no? Sin que esto signifique que vaya a dar su opinión, ¿no? Eso tiene que quedar claro, ¿no? El reportaje interpreta los acontecimientos en función de los antecedentes, las posibles consecuencias y las valoraciones que se recojan. Puede ir acompañado de fotos, dibujos, gráficos, entrevistas, etc. Lo que hace que el reportaje sea más completo. En el reportaje, el periodista interpreta un hecho del cual añade antecedentes, consecuencias y valoraciones, aunque, como les decía hace un momento, no incluye sus propias opiniones, ¿no? Y la forma de narración es más rica y más completa que la de una noticia. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un modelo de lo que vendría a ser un reportaje en prensa escrita, ¿no? Es un reportaje a dos caras sobre la situación actual del sector cultura en medio del COVID-19, ¿no? De la pandemia. Entonces ahí podemos observar que está dividido en diferentes secciones, se han entrevistado a diferentes personajes, hay declaraciones, no solamente es el texto del reportero, sino también son las declaraciones de los entrevistados, ¿no? Y bueno, y les voy a, bueno, les muestro acá que he resaltado en azul algunas partes de los textos para que puedan darse cuenta del estilo que tiene en este caso el reportero, ¿no? El periodista Carlos Paucar. Empieza su nota diciendo viernes 21 de agosto del 2020. La cultura se resiste a bajar la cabeza, a darse por rendida. Ese mismo día se inauguró el 25 Festival Internacional del Libro de Lima y también el 24 Festival de Cine de Lima, PUC. Al primero le han sumado el lema Volvamos a encontrarnos y al segundo En casa. Entonces, empieza, digamos, mostrando un aspecto optimista, ¿no? De la situación de la cultura en el Perú, porque está mencionando dos festivales que normalmente se realizan de manera presencial, pero que en este caso se realizaron virtualmente en medio de la pandemia por el COVID-19, ¿no? Más adelante señala también, ¿no? Estos encuentros eran años antes de los más esperados por un público decidido a ejercer su derecho a conocer historias o ideas, ¿no? Entonces, de algún modo nos presenta antecedentes, ¿no? Hay declaraciones, como podemos ver aquí, de Marco Müller-Thaler, director del Festival de Cine de Lima. También interviene Pedro Villa, director de contenidos de la Cámara Peruana del Libro, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, a lo que quiero llegar es que un reportaje es, como les decía, una noticia ampliada, con mucha más información, con diferentes ópticas, ¿no? Diferentes ángulos de la noticia, diferentes experiencias, ¿no? Entonces, no voy a presentarles más reportajes de prensa escrita como este, sino más bien ahora lo que voy a hacer es, antes de pasar a la entrevista, compartirles un reportaje que se realizó en UCIL TV. La parálisis cerebral es una discapacidad muy compleja que afecta de manera diferente a cada persona que la padece y que requiere una atención especializada. Lamentablemente en el Perú, aún no existen políticas públicas que beneficien a este sector de la población y a sus familiares.
Nosotros tenemos voz y también tenemos derechos. La parálisis cerebral es un trastorno que afecta los movimientos del cuerpo y la coordinación muscular. Debido a su complejidad, es muy necesario promover políticas públicas que posibiliten el cumplimiento de los derechos de las personas con esta condición. Así lo entiende el Centro de Empoderamiento de Personas con Discapacidad, CEMPIS, institución que brinda asesoría y apoyo a las personas con parálisis cerebral y sus familias. Trabajamos en tres aspectos, ¿no? El primero de ellos es de incidencia para tratar de lograr políticas públicas adecuadas. Otro componente es el de rehabilitación basada en la comunidad. Damos servicios de atención terapéutica, servicios de desarrollo, formación de capacidades laborales. El tercer aspecto es que se llama tecnología de apoyo, y lo que hacemos es proveer, conseguir tecnologías como por ejemplo sillas de ruedas. Este trastorno es variable, pues afecta de manera distinta a cada persona. Madres y parientes a cargo de niños y adultos con esa discapacidad nos contaron su historia. Cuando Ignacio nació, hubo complicaciones, entonces no le podía sacar hipoxia. A la semana convulsionó y entró en coma mes y medio. Ya han pasado 16 años y lo atendemos hasta ahora como si fuera alguien entre 5 meses y un año. Él tiene una cuadriplegia espástica que no le permite desenvolverse en estas actividades de la vida diaria. Y más aún con las dificultades que tiene de que convulsiona de diferente manera. En alguna oportunidad me llevó a mi hijo a que tenga una fractura de clavícula o que se rompa la cabeza, que se golpee, que tenga una hemorragia. Y es en realidad bien difícil. En ese momento era nuestro primer hijo, ¿no? El hijo más esperado, deseado, y hemos dado todo por él. Me da mucha nostalgia recordar porque en realidad son 7 años. 7 años en los cuales venimos luchando día a día y que hasta ahora pues se sigue convulsionando, ¿no? Lamentablemente en nuestro país, las personas con discapacidad y sus familias deben enfrentar permanentemente diversas barreras que les imposibilitan el ejercicio de sus derechos ciudadanos. Estas son algunas de ellas. Vivimos en el cerro, sí, pero no podemos bajar. Queremos llevarlo a algún sitio, tenemos que esperar a alguien que nos ayude, como mi cuñado, para que lo pueda bajar, o entre 2, 3 poderlo cargar hasta abajo. He recibido maltratos en el plano laboral por tener un hijo con discapacidad, por pedir permisos para poder llevarlo a su control neurológico, a su control médico. La dificultad la que más tuve fue a nivel de autoridades, de los colegios, de los docentes, de los compañeros también, en parte, del tema de inclusión más que todo. Una de las principales dificultades que tienen los familiares para transportar a sus hijos es la falta de sillas neurológicas adecuadas a las necesidades particulares de las personas con parálisis cerebral. Las sillas de este tipo son muy caras y lamentablemente existen mucho en Perú. Nosotros hacemos el esfuerzo cada año de traer unas 200 o 220 sillas de Estados Unidos que las donamos completamente a escuelas especiales, a municipios. Sin embargo, es insuficiente. Las personas con parálisis cerebral necesitan mucho apoyo del Estado, del sector salud, de sus familiares, pero sobre todo de nosotros los ciudadanos, quienes tenemos la responsabilidad de incluirlos en la sociedad, porque ellos también tienen voz y derechos. Con cámara de Javier Salazar, informó Emi Paredes para USUR TV. Nosotros también tenemos voz, nosotros también tenemos derechos. Bueno, entonces ahí teníamos un ejemplo de lo que era un reportaje de USIL TV, ¿no? De lo que han podido ver, ¿qué diferencias hay entre este reportaje último y la noticia sobre la graduación? ¿Qué me podrían decir al respecto? Hay más investigación, ¿no? Claro, hay para más poder... investigación. O sea, en ambas hay entrevistas, pero unos son los protagonistas y esta es gente incluso que pues
estar, que puede brindar un punto de vista diferente o más, o sea, con mayor conocimiento. Exacto, claro, en un momento se logra entrevistar a un protagonista, ¿no? Un joven universitario con parálisis cerebral, y en otros casos a sus padres, ¿no? También ha habido un mayor despliegue de los medios de USIL TV para transportarse a diferentes lugares, ¿no? Incluso a la vivienda de uno de los jóvenes en un cerro, al Parque de la Amistad, a la vivienda de otro de los chicos, a un centro especializado que si mal no recuerdo estaba en Villa María del Triunfo, otro centro también que estaba en San Borja. Entonces realmente hubo más investigación, más despliegue de los medios de USIL TV, y no estaba, no empezaba con la clásica estructura de lead informativo que tienen las noticias, ¿no? Del qué, quién, cómo, cuándo. Era distinto y bueno, definitivamente más amplio, ¿no? Entonces ahora, bueno, vamos a continuar con las diapositivas. Tenemos por un lado, bueno, la entrevista, ¿no? La entrevista que puede ser de dos tipos. La entrevista informativa, cuando se centra en un hecho noticioso específico. Esto es la entrevista como género, ¿no? Y por otro lado, la entrevista de personaje o de perfil, ¿no? Que permite que conozcamos al personaje y narra aspectos de su vida, su trayectoria, logros y otros, entre otros, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos una entrevista a Mateo Prochaska, que es doctor y epidemiólogo, ¿no? Entonces, si ustedes ven el título y el primer párrafo, con eso simplemente se van a dar cuenta de que se trata de una entrevista informativa, ¿no? Dice, no hay razón para pensar que la segunda ola será una más pequeña. De acuerdo con el doctor epidemiólogo Mateo Prochaska, la segunda ola de la pandemia en el Perú ya parece ser inminente. La confirmación de que ya llegó la variante europea del virus, más contagiosa, obligará a ser más estrictos, advierte, ¿no? Entonces, ya con esa información inicial podemos darnos una idea sobre qué va a tratar toda la entrevista y definitivamente se trata de un caso informativo, ¿no? Una entrevista informativa. Ahora, cuando es una entrevista de personaje, ¿no? En este caso tenemos a la actriz Rooney Mara, que dice, cuando hablo con la prensa debo ser un político y una muñeca Barbie a la vez, ¿no? Vale mencionar que en estos casos el periodista, ¿no? Se puede tomar algunas licencias para describir literariamente, si cabe la expresión, al personaje que está entrevistando, ¿no? Si nos fijamos en la primera oración de la introducción, dice, ¿no? El observar la frágil y bizarra belleza de esta treintañera madura, sobria pero no distante, pocos podrán imaginar que su familia pertenezca a la realeza del fútbol americano, ¿no? Y ahí, bueno, continúa, ¿no? Que los abuelos paternos de Patricia Rooney Mara fundaron los New York Giants, y sus abuelos maternos crearon los Pittsburgh Steelers, ¿no? Ya más adelante se empiezan a ver el tipo de preguntas que le hacen, ¿no? ¿Qué le hizo desear ser actriz? Y bueno, ya viene la respuesta personal, ¿no? Íntima de la actriz. Por otro lado tenemos la crónica, ¿no? La crónica es una narración cronológica y detallada de determinados acontecimientos, ¿no? Y es muy común en deportes y espectáculos y suele ser el género habitual de corresponsales y enviados especiales. Por ejemplo, aquí tenemos, esa es una noticia del año pasado de cuando el Bayern ganó la Champions, ¿no? Y fue titulada El Rey de Europa, ¿no? Entonces, en esta crónica vamos a ver que, la bajada, ¿no? Acá en esta parte, dice, el rey de Europa, soberano. Bayern Múnich venció 1-0 al PSG y se coronó campeón de la Champions League. Kingsley Coman
marcó el gol que le dio al cuadro alemán el 6º título de su historia en este torneo. Entonces, nuevamente, en la crónica también el periodista se puede tomar ciertas licencias literarias, ¿no? Por así decirlo. A ver. Romy, hola. ¿Puedes leer el primer párrafo? Creo que no tienes activo el micro, ¿no? En todo caso, Antonio, ¿podrías leer el primer párrafo, por favor? Sí, a ver, dice. Luego de 90 minutos, Lisboa fue testigo de una coronación. El fútbol del viejo continente se arrodilló ante un monarca que volvió por un cetro que había dejado hace 7 años. Al final, la celebración se extendió hasta la ciudad de Múnich y la ansiada copa de asas anchas prefirió llenarse de la más fuerte cerveza alemana por sobre el más fino vino de Francia. Muy bien, gracias. Entonces, acá tenemos figuras literarias, ¿no? Dice, cuando se refiere a la ansiada copa de asas anchas, se refiere al trofeo, ¿verdad? Y en vez de decir que la copa se fue para Alemania y no para Francia, dice, prefirió llenarse de la más fuerte cerveza alemana por sobre el más fino vino de Francia, ¿no? Entonces ahí está usando algunas figuras literarias. Ahora, como les decía también, la crónica da detalles cronológicos, o sea, en orden de tiempo, al lector, ¿no? Al lector o al televidente, si es televisivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá lo he resaltado en azul, dice, los dirigidos por Hans-Dieter Flick aguantaron el embate inicial de los parisinos. Entonces, aquí están hablando del primer tiempo, ¿no? Mientras que, dice, en la segunda mitad despertó el monstruo de Múnich, ¿no? Entonces, lo resalto para que ustedes se puedan dar cuenta de cómo una crónica se va contando los hechos en orden cronológico, ¿no? Por otra parte, el editorial, ¿no? Entre los géneros, en el género de opinión, el editorial es uno de los tipos digamos que uno de los representantes, ¿no? Entonces, ¿qué es? Es la opinión del periódico sobre un asunto de actualidad. Los periódicos suelen tener un equipo de editorialistas formado por periodistas y especialistas. Sin embargo, suele ser escrito por el director o subdirector del diario, ¿no? Entonces, aquí he seleccionado un editorial que tiene que ver con un tema del cual se ha estado hablando últimamente. A ver, denle una chequeada así rápida y a ver quién me dice cuál es el tema principal. ¿Ninguna idea? A ver, dice, el título dice, La muerte como derecho. La causa de Ana Estrada en los tribunales de justicia mientras su derecho a decidir genera controversia. Ana Estrada quiere morir dignamente. Para hacerlo, ha apelado a los jueces peruanos para que le permitan librarse de una enfermedad crónica, degenerativa y terminal, sin que el desenlace sea atribuido a médicos y familiares y conlleve sanciones penales. ¿Cómo se le llama a este pedido que está haciendo esta ciudadana peruana? ¿Eutanasia? Eutanasia, claro, ¿no? Entonces, ya tenemos el tema sobre el cual está tratando el editorial. Pero, como les decía, siempre en el editorial, el diario toma cierta postura, ¿no? Puede estar a favor o en contra. Si nos fijamos en el título del editorial, ¿qué podríamos decir? ¿Que la República está a favor o en contra de la eutanasia en el Perú? Por el título parece un poco más a favor. Claro, en realidad sí. Solo hay un derecho, ¿no? Que le corresponde a una persona. La muerte como derecho, exacto, ¿no? Entonces, en este caso tenemos un editorial en el cual el tema es la eutanasia y el diario, digamos que toma una postura a favor de, ¿no? Por otro lado, tenemos la columna o artículo de opinión, ¿no? Entonces, la columna es un artículo de sección fija en el que consagrados periodistas o escritores
comentan hechos o aspectos de la realidad, ¿no? El autor plantea un asunto y aporta los hechos y argumentos necesarios para sostener su punto de vista sobre una cuestión de actualidad. Entonces, a ver, aquí tenemos una columna llamada El Observador, ¿no? Que en esta oportunidad estaba titulada como Enero. Y el autor es Mirko Lauer, ¿no? Entonces yo he seleccionado especialmente esta columna porque me parecía bastante interesante, ¿no? Porque es una especie de resumen de lo que está pasando desde que empezó el año hasta el momento actual, ¿no? Que en realidad solamente son 11 días, pero ya son varias cosas que están sucediendo. Y quería que lo leyéramos juntos para que, si es que ustedes no estaban enterados de estos temas, lo tengan en cuenta, ¿no? Entonces, a ver, vamos a leerlo. Empieza Daniela. Daniela lee 2 párrafos, Yamile lee los siguientes 2 párrafos y termina Antonio con los últimos 2. Ok. Enero. Quizá podríamos llamarlo el mes de la distracción, con varias noticias de primera magnitud compitiendo por nuestra atención, que ya ha visto demasiadas de esas en el 2020. Está acercándose el año redondo desde que empezó la pandemia, de modo que hay que prepararse para los balances de un tiempo que definitivamente perdimos. El anuncio de la llegada de la vacuna que se esperaba para bastante más tarde hizo de enero un mes esperanzado y esperanzador. Tenemos 20 días para ver la foto de la primera aplicación, casi seguro que una trabajadora de la salud, pero también es el mes de la nueva cepa del coronavirus y de amenazantes rebrotes del viejo virus. Muy bien. ¿Sigo? Sí, continúa, Yamile. Los jurados electorales están funcionando como una mezcla de auditores del cumplimiento de requisitos y tribunales para detectar intentos de precandidatos de saltarse prohibiciones a la garrocha. Lo que se ve son agrupaciones que no se pueden o no quieren gobernarse a sí mismas, ni ir poniéndoles límites a sus precandidatos. El gran devorador de espacio noticioso en lo que va del mes, incluso aquí en el Perú, ha sido Donald Trump y todavía lo será por un tiempo. Por lo pronto está la amenaza de nuevos disturbios en la juramentación de Joe Biden, este miércoles 20, más las reacciones de Trump al intento bipartidista de retirarlo de la presidencia a paso de polka. Enero está trayendo razonables cifras económicas, con avances en el trimestre pasado y en el que ahora comienza. La idea de una segunda ola fuerte, una real posibilidad en un par de regiones, está dándole a la recuperación económica un sabor agridulce, como si se le estuviera robando puntos a la salud de la población. Se habla de una fuerte pugna entre el Ministerio de Economía y Finanzas y el MINSA, frente a la cual Francisco Sagasti está más cerca del Ministerio de Economía y Finanzas. Quienes rescataron sus ropas de baño han descubierto que no tenía mucho sentido, pues a los problemas de salud, economía y política podemos sumar, al menos en la costa, un verano lamentable por donde se le mire, con un clima errático de fuerte tendencia a nublado, prohibiciones varias en las playas y dudas sobre si hay más peligro en la ciudad o en el balneario. Muy bien, chicos, gracias. Entonces, como podemos ver, es un resumen bastante interesante de lo que ha estado ocurriendo este año, ¿no? Por un lado, habla de el anuncio de las nuevas vacunas que ya van a llegar, ¿no? Que aparentemente en las próximas semanas, una primera parte, un primer lote. Luego también el tema de los jurados electorales, este acaparamiento mediático internacional que ha tenido Trump, ¿no? Por lo del Capitolio y el tema con Biden. Por otro lado, la situación económica, ¿no? Cómo a pesar de que estaba mejorando, cómo se está, como dicen acá, teniendo un sabor agridulce ante una posible segunda ola, ¿no? del coronavirus. Y finalmente termina con un tema que podríamos decir que es más light, ¿no? Del tema de la prohibición de ir a las playas
para bañarse y veranear, ¿no? Entonces, bueno, eso sería todo. Más bien lo que ha quedado pendiente, Yamile y Romy aún no me han enviado sus textos sobre el tema que les pedí del aborto. O sea, tienen que escribir un artículo de opinión máximo de 3 párrafos en los cuales ustedes argumenten su posición a favor o en contra del aborto, ¿no? Si tienen alguna duda, me escriben al chat de WhatsApp y ya estamos conversando, ¿no? De todos modos, a modo de repaso, les voy a enviar un cuestionario sobre lo que hemos visto hoy día a sus correos. Y bueno, les confirmo cuando ya les haya enviado por el chat de WhatsApp.